Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Damos gracias en esta bendita y gloriosa tarde por esta bendita oportunidad que tengo de poder entrar en sus hogares y así compartir la eterna, bendita y gloriosa palabra de nuestro eterno y soberano Dios. Gracias te damos, Señor, porque en tu nombre y para tu gloria, Señor, estamos aquí para honrarte y para glorificarte y exaltarte, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que Él sufrió. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviésemos la paz o en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso es Isaías 53, 4 y 5 en la versión traducción viviente. Cuando Jesús estuvo a un paso de la cruz en el huerto de Getsemaní, se angustió en lo más profundo de su alma. De antemano sabía el castigo y el sufrimiento que le esperaba, lo peor de la muerte de cruz. Pero a lo lejos él divisó el galardón. Pudo ver millones o billones de personas siendo perdonadas por sus pecados, libres de cadenas, restauradas por todo tipo de maltratos, abusos, sanadas enfermedades, y esto hizo que valiera la pena para él. En Isaías 53, su capítulo 4 y 5, y podríamos leer muchísimo más, podemos ver que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Y fue al Calvario y no abrió su boca, enmudeció aún con todo el dolor. ¿Sabes por qué? Porque te ama a ti y me ama a mí. Porque quería ir a ese lugar para darte la oportunidad de que tú pudieras tener la salvación y la vida eterna. Y sabemos que en un momento Él quiso pedirle al Padre: pasa de mí esta copa. Pero le dijo al Padre que no se haga su voluntad, sino la del Padre. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario, hoy tú y yo no tuviéramos salvación y vida eterna. Jesús, antes de ir a la cruz, pensó en todo aquel que está muerto en vida, sin esperanza, en aquellos que con sus propias fuerzas jamás podrían salir de la oscuridad, en los que acabarían con su vida antes de tiempo, y al hacerlo quiso darle otro final a sus vidas: perdón de pecado, vida eterna. Cuando vio lo que logró con su angustia, él quedó satisfecho. En Isaías 53:11 dice de la manera siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevarás las iniquidades de ellos. Él iba a ver el sufrimiento y lo iba a padecer. Pero él prefirió pasar por todo ese proceso, por todo ese mal, con un fin: oportunidades de vida para ti y para mí.
al él ir a la cruz, a morir al Calvario, Él se puso en lugar tuyo y mío. Con todo el dolor y el sacrificio que tenía que pagar, Él vio a millares y millares de personas a las cuales le iba a dar la oportunidad de salvación y de vida eterna. Y en esta tarde Dios te está abriendo esa brecha a ti para que tú tengas entendimiento y comprensión de que hoy es día de salvación. Porque hoy el Señor está mandando el mensaje a tu vida para que si tú no le conoces, pueda venir a sus pies y pueda hacer un cambio radical en tu vida por una salvación tan grande y que con tanto sacrificio y con una muerte como la que tuvo que nuestro Señor Jesucristo sufrir, como un vil pecador, como un vil ladrón, como un vil, podríamos ser hasta asesino, cuando Él no hizo nada, pero por amor a ti y a mí, optó por pagar ese precio, porque como dice aquí, pudo ver millones de personas siendo perdonadas por sus pecados, libres de cadenas, restaurados por todo tipo de condenación, por todo tipo de abuso, por todo tipo de maltrato. Y pensó y dijo, esto valió la pena. ¿Sabe por qué valió la pena? Porque aunque quizás tú hoy no has recibido al Señor, hay millones y millones de personas alrededor del mundo que alaban y glorifican su nombre, porque han entendido que sin Él no hay salvación y no hay vida eterna. Y en esta tarde el Señor está hablando contigo para decirte que todavía hay oportunidad de que tú seas de esos que Él dice que valió la pena. Jesús ha pagado el precio para darle paz a toda la humanidad. Por eso fue a la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Fue a la cruz por toda esta humanidad y llevó el castigo en sus hombros para que tú no tengas que pagar por él. Porque hoy al entrar al reino de los cielos, no tienes tú que pagar nada, no tienes tú que comprar nada. Simplemente tienes que hacer una sola cosa: creer y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hay una anécdota que hace muchos años oí. Fue un hombre de la China que él predicaba el evangelio y llevaba el mensaje, y a través de él muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Llegó la hora en que este hombre iba a morir. ¿Sabes qué él dijo? Pero yo he predicado el evangelio y muchas personas se han convertido a través de las palabras que he llevado. ¿Y saben qué? Él no se había convertido de todo corazón, ni se había arrepentido de todos sus pecados. Y dijo: Señor, yo quiero recibirte en esta hora como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, recíbeme como tu hijo. Y ese hombre estaba predicando el evangelio y llevando la palabra de Dios. Y aún tarde tuvo que entender que él estaba llevando el mensaje, porque dice la palabra de Dios que hasta las piedras hablan. Cuando tú y yo como hijos de Dios no llevamos el mensaje, el Señor usa hasta las piedras para que predique. Y aunque aquel hombre de aquella anécdota no era, él llevaba el mensaje y muchos a través de él se convirtieron. Pero a la hora de su muerte él dijo: pero yo he predicado a muchas personas, le he llevado el mensaje a muchos lugares y muchos se han convertido por el mensaje que he llevado, pero yo no lo he recibido. Entonces por eso dice el Señor aquí: valió la pena, porque estoy salvando millones de personas. Y hoy en esta tarde tú puedes ser uno de esos millones que Él quiere salvar. Pero para eso tú tienes que hacer como aquel hombre que después de haber hecho muchas cosas en el nombre de Jesús, tuvo que entender que él no se había convertido al Señor. Y que si no se convertía, aunque hubiera muchos que habían recibido la salvación a través de él,
él se iba a perder. Y como dice aquí, Jesús, antes de ir a la cruz, pensó en todo aquel que estaba muerto en vida. Ese hombre, aunque llevaba el mensaje de la palabra de Dios, estaba muerto en vida. Porque él entendía que él llevaba el mensaje, pero que él no había recibido el mensaje. Y en esta tarde, tú puedes ser uno que haya oído mucho el mensaje y puedas que haya dicho en un momento determinado, yo lo recibo, pero tú no le has dado la oportunidad que él habite y que vive en tu vida y transforme tu vida y te lleve por el camino que él quiere llevarte. Y en esta tarde él vuelve y te dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y sígueme. Porque el problema es que nosotros queremos seguir al Señor, pero sin negarnos a nosotros mismos. Jesús ha pagado el precio para darte paz y para darle paz a toda la humanidad. Él cargó con todas las debilidades de las personas en la cruz del Calvario. Él fue azotado para que pudiéramos ser nosotros sanados. Fue traspasado por toda rebelión y aplastado por todo pecado cometido. De toda persona y de todo tiempo, por lo que no es voluntad de Dios que cualquier persona tenga cadenas en esta vida, que sea cautivo. Dios quiere libertarte a través de su Hijo Jesucristo. Por eso lo envió a la cruz a morir por ti y por mí. Por eso entregó a su propio Hijo. Y cuando Él estaba allí angustiado, clamaba, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero ¿saben por qué? Porque en ese momento nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba viviendo el momento más crítico de su vida. Sobre sus hombros estaba cayendo sobre él todo el peso de la culpabilidad de millones y millones de personas que estaban en ese tiempo y lo que iban a nacer después de ese tiempo. Y él estaba cargando en la cruz del pecado todo ese castigo, todo ese pecado para darte vida y vida eterna. Y es en Cristo Jesús. ¿Y por qué hubo esa separación entre el Padre y el Hijo? Porque no podía haber relaciones, porque el Hijo estaba cargando en él todo ese pecado de la humanidad. Por tanto, él tuvo que hacer una separación, porque el Padre no tiene relación con el pecado, pero ama al pecador. Y tú y yo somos pecadores, amados de él. Porque en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que a través de él tú y yo tengamos vida eterna. Y para poder obtener esa vida eterna tenemos que creer y recibir. Si tú no crees ni recibes, podrías estar viviendo como vivió durante un lapso de tiempo aquel hombre que predicaba el evangelio y llevaba las buenas nuevas. Pero él no había creído. Y hoy él dice, pero yo he predicado la palabra de Dios. Muchos se convirtieron a través de mí, pero yo no lo soy. Y yo me voy a quedar después de ver como muchos han entrado al reino de los cielos. No. Señor, recíbeme en esta hora. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Hazme uno de tus hijos. Porque yo quiero ver tu rostro. Pero un rostro Él quiere ver en donde no quiera ser juzgado. ¿Tú quieres ser juzgado cuando Cristo venga? Tú que estás oyendo este mensaje, estás recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Mañana no puedes decir, yo no lo oí. Porque llegará un momento en que tú verás este momento en donde oirás esa voz que te dirá, no puedes decir que no te predicaron. No puedes decir no recibí el mensaje. No puedes decir no lo escuché. Y en esta tarde el Señor está hablando contigo. Quizá la voz que tú oyes es la mía, pero la palabra es la de Dios. A través de su Espíritu Santo, Él habla contigo y te dice, hoy es día de salvación. Hoy hay vida eterna si tú le recibes
y tú le aceptas como tu único y suficiente Salvador. Jesús tiene todo el poder necesario y la disposición para liberar a cualquiera que en esta hora quiera recibirle como su único y suficiente Salvador. Él tiene derecho legal, pues hizo añisco el pecado y la maldad en la cruz. Añisco porque lo destruyó, porque para el mundo y el mismo enemigo él creyó que había vencido al poner a Cristo en la cruz. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de toda verdad. Y Él está sentado ahora mismo a la diestra del Padre. Él intercederá por ti y por mí si le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Si en esta hora tú te atreves a clamar a Él y a decirle: Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser uno de tus hijos. Yo me arrepiento de la vida que he vivido y quiero que tú me ayudes a ser una nueva criatura. En esta misma hora tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y en esta misma hora tú puedes decir que eres salvo. Lo único que tienes que mantenerte firme y fiel hasta la venida que Él decida venir. Porque ni tú ni yo sabemos cuándo será. Pero una cosa es clara. Aunque todo el mundo dice, cada vez que oigo un predicador, cada vez que alguien expone la palabra, dice que el Señor viene y nunca lo vemos llegar. Pero tú quieres esperar que Él llegue y no tener oportunidad. O tú quieres tener la oportunidad primero para que cuando Él llegue te puedas ir con Él. Pone esto en una balanza. Cuando ponemos el oro en una balanza y ponemos el metal, nos damos cuenta que el metal pesa mucho más que el oro. Pero el oro vale más que el metal. Entonces, como el metal pesa mucho, tú te quieres llevar el metal porque pesa mucho y tú crees que tiene mucho más valor. Pero cuando te vas a la prueba, el oro tiene el valor que puede ser tú mismo. Dios es así. En su misericordia, Él pesa esa balanza. Pero nosotros, como en muchas ocasiones lo que se ve mal a vista es lo que queremos, y lo que no se ve mucho, eso no tiene mucho valor. Como para el mundo actual, Dios y su Hijo Jesucristo están en un segundo lugar para ti, porque el mundo te ofrece muchas cosas. Tú dices: no, eso yo no lo quiero ahora. Quizá cuando yo sea viejo o cuando yo sea vieja. Pero ahora es que tú tienes las fuerzas y puedes servir a Dios y puedes dar lo mejor de ti. Mientras que cuando sea viejo, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Con qué fuerza vas a servir? Ahora es el tiempo en que Dios quiere que tú des lo mejor de ti para que le sirvas como lo que es. El Dios de toda salvación, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús tiene todo el poder necesario y la disposición para liberar a quien sea de su opresión. Él tiene derecho legal, pues hizo añisco el pecado y la maldad en la cruz. Y todo lo que hay que hacer es creer en Él y tener una fe ferviente, porque aunque tú no lo ves y aunque yo no lo veo, pero cuando le creemos, cuando lo recibimos, podemos sentir una paz y un gozo, no importa las situaciones, no importa las precariedades, no importa lo que venga a nuestras vidas. Estoy viendo la serie de los 10 mandamientos de Moisés y hace día vi cuando los 2 hijos de Aarón murieron por la desobediencia que ellos tuvieron. Y vi como en el transcurso de sus vidas, sus padres le habían hablado que esa actitud de ellos no lo iba a llevar a nada bueno. Y cuando estaban en el tabernáculo, cuando se les había prohibido que no podían hacer nada que no debían hacer, vemos como Dios soberano que es,
extirpó de ellos el aliento de vida. Pero ¿saben por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y Él espera que tú cumplas con lo que Él te da. Estos hombres fueron escogidos para ser sacerdotes. Y entre ese sacerdocio ellos tenían que cumplir unas rigurosas reglas expuestas de parte de Dios. Ellos habían sido escogidos, no podían ni dejar de ser sacerdotes, ni incumplir con lo que Dios le había propuesto. Primero, uno de ellos no quería cumplir la promesa. Y el segundo era desobediente. Y junto ambos, en un día se embriagaron y cometieron el error de ir a prender o encender en el altar antes del tiempo previsto de parte de Dios. Y esto lo llevó a la muerte por desobediencia. Sabiendo la verdad, no quisieron aceptarla ni vivirla como era correcto. Y en estos tiempos el Señor de mil maneras lleva el mensaje a miles de personas. Y muchos dicen que son cristianos y viven una vida que no es de cristianos. Pero a ti te digo, en esta tarde, Cristo quiere salvar tu alma. El que tú veas la vida de muchos, que no es la vida que deben llevar, eso no te hace ver a Cristo. A Cristo tú lo ves al leer la palabra de Dios, al orar, al buscar su rostro y al encontrarte con Él. Él pagó un precio caro por ti y Él no te está pidiendo que lo pagues. Él te está pidiendo que te entregues. Él te está pidiendo que le des tu corazón. Él te está pidiendo que lo recibas. Él te está pidiendo que es el tiempo de salvación, que el tiempo de la salvación es ahora, que luego puede ser tarde. Dice el Señor que no importa que tú hayas vivido en opresiones, que hayas tenido dificultades, que hayas tenido contratiempos. Él tiene la salida, la vida eterna y salvación. Si tú quieres hacer a esta oración: Cristo, yo soy pecador. Y como pecador quiero reconocer que lo soy. Pero en esta tarde yo te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Recíbeme como tu hijo. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que cuando tú vengas me encuentre haciendo así, para tu gloria y para tu honra. Si tú haces esta oración, busca la manera de buscar una iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo. Y mantente firme y fiel a Él. Y cuando el Señor venga, te aseguro que te irás con Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermana y amiga Isabel Pinales con nuestra revista The Bible Today and Forever.